Tenemos con nosotros a Xavi Rius desde Barcelona. Xavier, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. A vosotros, gracias por invitarme. De todas maneras, perdona Luis, queda el indulto, ¿eh? Sí, siempre queda el indulto. Y el constitucional. Exacto, el constitucional, que lo lava más blanco, ¿no? Pero de todas maneras, creo que el Supremo está comportándose de manera espectacular, que casi está sorprendente. Yo no sé en Cataluña cómo se vive esto. Bueno, la verdad es que ayer los de Junts, como te puedes imaginar, salieron, había pleno en el Parlamento, salieron ahí todo el grupo parlamentario, excepto Rull, que ahora es presidente y en estas cosas no se moja, pero haciendo las acusaciones habituales, ¿no? El lawfare, por ejemplo, luego, no sé, esa expresión que utilizan, ¿no? De no sé si todo esfera o algo así, y sobre todo ya, yo creo que es un salto cualitativo, ¿no? Comparar la sentencia del Supremo con Guantánamo. Además, Jordi Turull, que es el nuevo hombre fuerte del partido, ¿no? En vista de que además, como sabes, Laura Borràs ya no es la presidenta, ¿no? De todas maneras, un poco en su línea, ¿no? Bueno, de hecho, perdona, también yo creo que esta semana ha sido la semana negra de Junts, para entendernos, porque está la sentencia de Laura Borràs, que hay que recordar que es por corrupción. A pesar de que ellos digan que si no sé qué y tal, de hecho el Supremo dice, oiga, esto no cabe en la amnistía, y efectivamente es por corrupción. Ellos dicen que bueno, que es demasiado, etcétera, etcétera. Piensa otra cosa, es que a Borràs la votaron, ¿eh? La votaron los militantes de Junts cuando fue elegida en primarias, derrotando además al consejero Damià Calvet, la votaron pues 3.000 militantes de Junts, que ya estaba siendo investigada por corrupción. Y además Mario Lea Perdiz, porque estaba aquí, se fue a Madrid, con lo cual toda la causa tenían que enviarla al Supremo, volvió a Barcelona, con la cual tenían que devolverla al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y al final tampoco le ha servido de nada, ¿no? Pero en fin, yo diría incluso que es un poco más la degradación de las instituciones catalanas, porque esta señora no solo era presidenta de Junts, sino presidenta del Parlamento. Y cuando fue elegida presidenta del Parlamento, lo que decía antes, no solo la habían votado los militantes de Junts, sino que evidentemente también la votaron diputados del Parlamento. Es el primer Parlamento de la Generalitat restaurada condenado por corrupción. Claro. O sea, decías que después de conocerse esta sentencia se había hablado de Guantánamo. ¿Eso por qué? Bueno, yo creo por un exceso de imaginación. No es la primera vez. Yo es que no termino de ver la relación entre una cosa y otra. No, yo tampoco. Ah, vale. Pero ellos son así. O sea, claro, es que el Supremo es tan malo como Guantánamo, para entendernos. Ah, pero podrían haber dicho, que el presidente del Supremo era Hitler, ¿no? Ya puestos. Vale. Yo ahí ya no entro, ¿no? Pero más o menos, lo que pasa es que la verdad, a ver, en esa hipérbole siempre del proceso, en ese proceso también de victimización, digo victimización, no de victimismo, aquellos presos políticos, gobierno en el exilio, exiliados, etcétera, etcétera, ¿no? Hemos ido superando todas las fases, ¿no? Y recuerdo, si te acordarás, hubo un consejero de Interior, Miquel Buch, con mando en 17.000 agentes sobre los Mossos, que yo recuerdo una vez que comparó España, no ya con Turquía, sino con Corea del Norte. Imagínate. Era el mismo que luego dijo que en una diada del 11 de septiembre que la guerra famosa esa de 1714 había sido una invasión de Cataluña por España, entre otras cosas. Y aquel, te acordarás, en pleno COVID, que el gobierno español, Illa, mandó 1.714.000 mascarillas a Cataluña y era una afrenta histórica. Habían escogido expresamente ese número para, perdón que me ría, para joder a los catalanes, porque claro, recordaba la guerra de sucesión. Bueno, pues en eso estamos. Lo que pasa es que a mí lo que más ya dices, la gota que colma el vaso, el acabose, ¿no? La degradación moral es lo de citar en el Congreso a un condenado por terrorismo, por los atentados de las Ramblas, y que además es que iba con chuleta, no sé quién se la ha escrito, pero todo para alimentar la teoría conspiranoica de Junts de que el CNI toleró, facilitó, promovió, miró hacia otro lado en el atentado de las Ramblas. Es realmente repugnante lo que ocurrió en el Congreso el pasado jueves, porque efectivamente se permitió que un terrorista acudiera al Congreso de los Diputados como si fuera un argumento de autoridad para decir que el Estado era terrorista. Y lo dice un terrorista condenado por terrorismo, 40 años de cárcel. Una cosa absolutamente alucinante. Para mí lo más indignante no es que Junts haya cometido esa indignidad y esa deslealtad, sino que el Partido Socialista lo haya permitido. Sí, porque la petición fue conjunta, Junts, Esquerra
y además el Partido Socialista. Y deja de decirte otra cosa, la portavoz de Junts en la comisión es una experiodista de TV3 conocida, famosa en su época. Yo me acuerdo hace años, cuando yo era más joven, era la periodista estrella de la sección de deportes. Con lo cual tendríamos que hacernos una reflexión que yo ya me he hecho durante el proceso. Esto de TV3... No podemos decir en un caso aislado, no, porque hay mucha gente de TV3 que ha salido y ha alimentado el proceso. Seguramente cuando estaban dentro de TV3 también lo alimentaban, pero que esta señora pasase de TV3 a Junts y tuviese ayer la intervención que tuvo asumiendo la tesis del terrorista. No solo eso, sino que al final dijo que lamentaba que le hubieran destrozado la vida. Sí, sí, es que es alucinante. Bueno, por cierto, que hemos conocido esta semana también que la hermana de ese terrorista ha conseguido una beca de un ayuntamiento gobernado por los separatistas. Pero, en fin, alucinante. En todo caso, cuando le preguntan a este terrorista, le dicen que suelta la tesis esa de que el CNI estaba detrás de los atentados de las Ramblas, le dice, bueno, pero ¿y esa información de dónde la saca? Dice, no, pues me lo han dicho por ahí, pero ¿la puede probar? No. Ah, o sea que Junts se trae a un terrorista para que suelte un bulo en el Congreso de los Diputados, en la sede de la Soberanía Nacional. Un bulo sin ninguna base fáctica, ninguna, absolutamente nada. Es un escándalo, ¿no? Es un escándalo. Yo creo que el CNI es evidente que no detectó el atentado, por supuesto, claro, ¿no? Y que claro. hubo algún fallo y que había tenido contactos con el imán, pero de eso a pensar una intencionalidad criminal en los propios servicios secretos de promover o facilitar el atentado un poco para torpedear el proceso y tal, es que me parece absolutamente demencial. Además, otra cosa, si tenemos que analizar el papel del CNI, que seguramente, yo creo además le faltó luego transparencia, ¿no? Pero bueno, ¿y lo de los Mossos? Porque no sé si os acordaréis, claro, es que los Mossos demostraron que eran estructura de Estado y podían ser la policía de un Estado independiente. Con 16 víctimas mortales les dieron la medalla de oro del Parlamento. No ha pasado nunca, ¿eh? Claro, tú das una medalla, hombre, si evitas un atentado. No solo eso, sino que el Parlamento les dio la medalla a ellos, a la Policía Local de Cambrils, a la Guardia Urbana, a los servicios de emergencia, a Policía y Guardia Civil, no, claro. Claro, perdona, son las fuerzas de ocupación en mentalidad independentista. Y luego, más como mínimo, hombre, claroscuros en la propia investigación de los Mossos, la famosa casa de Alcanar, que explotó, y está aquello de que el jefe de la policía de esa región policial se va a ver el juez, o la jueza en este caso, y dice, oiga, y con tantas bombonas de butano, porque la casa estaba ocupada, habían pinchado hasta la luz, habían recibido prestaciones sociales del ayuntamiento, y explota, encuentran 100 bombonas de butano que no tiene nadie en casa tantas, y además siendo ocupas, y la jueza le dice, oiga, no sea un tema terrorista, dice, no, señoría, no exagere. En esos 2 o 3 días se perdió un tiempo fundamental. Entre otras cosas, ¿no? Ya no hablo de la Operación Jaula, que el terrorista escapó. También es verdad que no es la primera vez. Esa fue la primera, me río, perdón. Como sabes, hubo otra Operación Jaula que también se escapó alguien conocido y estaba en el centro de Barcelona, pero bueno, eso ya es otra cosa. Sí, sí, es un escándalo. Entonces, bueno, en la segunda creo que lo que había, ahí sí que había intencionalidad, me parece, ¿no? Que la humillación esa de que Puigdemont viene, nos hace así a todos los españoles y luego se larga, eso se hace con la connivencia de los Mossos. Pero lo otro fue un fallo. Pero bueno, sí, hombre, la policía tampoco es perfecta. Pero claro, de que no sea perfecta y reciba encima una medalla, pues eso ya tampoco. Bueno, sí, y hay más cosas, ¿no? Porque, no sé, por ejemplo, luego abatieron el terrorista. Bueno, yo también lo hubiera batido, porque no se sabía si iba a un cinturón explosivo, pero desde luego hubiera dado más información vivo que muerto, ¿no? O el Ayuntamiento de Barcelona. Claro, es que el Ayuntamiento no puso volardos, había una recomendación del Ministerio del Interior. Claro. Acuérdate que eso fue en el 2016. En el 2016 hubo 2 atentados similares. Uno en aquel mercado navideño de Berlín, con un coche también a toda velocidad, y otro el de Niza, con un camión, no sé si 200 víctimas mortales. Sí. Claro, el Ayuntamiento progre, ¿no? Para entendernos, Colau y no, aquí es que somos refugees welcome, papeles para todos, en fin, aquí no pasará. Y pasó. Claro. Y el ayuntamiento ahí también tiene mucha responsabilidad, ¿no? Tendría que haber colocado volardos. De hecho, Colau los colocó en las Navidades, porque claro, las Navidades, tú sabes, la aglomeración de las compras y esas cosas. Yo creo que esperó a Navidades, pero dijo, es que si los pongo después, o me empuran o canta como una almeja. Y entonces ibas aquello por alguna calle céntrica y comercial, Portal del Ángel, por ejemplo, y veías furgonetas de la Guardia Urbana que las habían puesto expresamente para evitar el paso de vehículos, ¿no? Y pusieron los volardos, eso, en diciembre un poco para disimular, ¿no? Pero también, es decir, no
lo que decíamos, si quieren analizamos el CNI, pero hay que analizarlo todo, incluso, como digo, el Ayuntamiento de Barcelona. Claro, claro. Está claro. Bueno, pues eso es lo que ha ocurrido esta semana. La verdad, ha sido una semana negra para Junts y desgraciadamente sigue marcando la agenda política nacional, porque es que lo alucinante es que la gestión y la gobernabilidad no está en Moncloa, sino en Waterloo. Pero déjame decirte, no es una semana negra para Junts, es una semana negra para los catalanes y para el resto de españoles. Sí, sí. Lo de Junts es incomprensible, ¿no? El antiguo partido de Convergencia, ¿no? El SEñ, ¿no? Aquello y tal. Sí, sí, Sentido sí. común. Sí, No, sí, es incomprensible, ¿eh? SEN... Yo creo que incluso desde un punto de vista psicológico, ¿no? Sí, 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 el SEN está absolutamente abandonado. Psicológicamente también me gustaría saber algún día por qué la gente de Junts sigue manteniendo el liderazgo de Puigdemont. Para mí es un misterio. La pregunta del millón. Yo creo que se agarran a él, ¿no? Porque ¿qué tienen? Claro, es que, bueno, Borràs, perdona, hemos hablado de Borràs, pero Borràs cayó en desgracia. Ha pasado. Todo lo que sube rápidamente baja rápidamente Claro, en claro. la política y en la bolsa, ¿no? Porque pasó, Borràs era una desconocida en el 2015, una profesora universitaria, tenía el alto cargo ese de la Institución de las Letras Catalanas, que fue su perdición, pero bueno, yo había coincidido con ella en alguna presentación del libro, hola Laura, ¿cómo estás? Ya está, ya. Y luego, ¡pam!, va subiendo, amiga de Torra, la hacen consejera, etcétera, etcétera. Bueno, varias cosas, ¿no? Pero cuando Puigdemont sustituye a Puigdemont cuando Puigdemont dice, no, yo más o menos me retiro, la anterior ocasión, ¿no? Y cuando Puigdemont ha dicho, bueno, va, apártate, la relegan y la ponen presidenta de la fundación del partido, que es evidente que tampoco, ¿no? O sea que... Pero ella ya había caído en desgracia. Ayer todos llorando. Yo hablé con algún dirigente de Junts y le dije, con toda la crueldad, bueno, mejor para ti, una menos. Y no me dijo que no. Sí. ¿Entiendes? La política, esa lucha por el poder. Es muy cainita, desde luego. Sí. Xavier, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Muy Vosotros. buenas noches. Saludos.